La Iglesia Evangélica Emaús, Fuente de Salvación. El Ministerio Evangelístico La Palabra de la Reconciliación. Y el Instituto Bíblico Seminario Teológico Emaús te invita a escuchar por esta tu emisora la Palabra Diaria con el pastor y maestro Berry Chaviedo. Está atento a lo que Dios va a ministrar a tu vida. Dios les bendiga, reciban un cordial saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y de su servidor, el pastor Berry Chaviedo, que tiene el privilegio y la bendición de parte de Dios de compartir una vez más la palabra diaria hoy. Voy a leer en el libro de Números, capítulo 14, versículos 1 al 3. Antiguo Testamento, libro de Números, capítulo 14, versículos 1 al 3. Voy a leer la palabra en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice la palabra de Dios: entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se juntaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Bendito sea el nombre del Señor y bendita sea su palabra. Mis amados oyentes, quiero compartir hoy con ustedes un mensaje de la palabra de Dios que he titulado en esta palabra diaria: las palabras que irritan a Dios, las palabras que desaniman. Sí, así como lo oye, las palabras que irritan a Dios, las palabras que desaniman. Veníamos hablando en nuestra emisión anterior acerca de las palabras que tienen influencia en todos aquellos que tanto las promulgamos como también en nosotros mismos, en el interior de nuestro corazón. Lo llamamos palabras incendiarias, esa meditación. De esta manera colocamos el título para que pudiese ser llamada nuestra atención en entender que hay palabras que, aunque pequeñas, pueden incendiar grandes situaciones. Pues hoy continuamos con este tema y hablamos acerca de palabras que irritan a Dios. Hay un texto de la palabra del Señor que dice: habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. Siempre lo menciono en medio de las prédicas porque hay palabras que nosotros utilizamos y manera de hablar con las cuales nos referimos a diferentes circunstancias que hacen irritar a Dios, que hacen enojar a Dios y que hacen que Dios menosprecie la actitud que ha querido el hombre manifestar delante de él. Ahora bien, cuando nos estamos refiriendo a entonces las palabras que irritan a Dios, es eso, las palabras que hacen cansar a Dios. Y por ello vamos a este texto maravilloso de la palabra de Dios, una historia que, aunque impactante al leerla, sin embargo tiene un contenido maravilloso porque nos puede llevar a corregirnos, nos puede llevar a ser mejores cristianos delante de Dios, nos puede llevar a ser mejores creyentes. Ocurre que en el contexto de lo que acabamos de leer en Números capítulo 14, nos conseguimos con que el Señor ha comisionado en el capítulo 13, el capítulo anterior al leído, a un grupo de personas para que vayan a la tierra de Canaán y la inspeccionen. Sí, estas personas eran tenidas como espías, recibieron ese nombre y fueron enviados como príncipes, cada uno de ellos seleccionado de cada una de las tribus que formaban al pueblo de Israel. Es decir, que los diferentes estados que conformaban a esta nación, entonces cada uno de ellos tenía un príncipe que fue seleccionado para ser enviado a la tierra de Canaán, la tierra que fluía leche y miel, la más maravillosa de todas las tierras, y llevaban un objetivo. Ese objetivo que llevaban era poder contemplar la tierra, ver si era buena, ver cómo eran las personas que habitaban allí, ver si eran numerosos o pocos, ver también las ciudades, qué fortificadas eran o de qué manera estaban constituidas. Ahora, cuando nosotros vemos esto, inmediatamente tenemos que pensar: ¿y será que Dios no sabía la tierra a la cual los llevaba? ¿Y será que Dios no sabía cuáles eran los habitantes que estaban allí? ¿Será que Dios no sabía cómo eran las ciudades que se encontraban edificadas en esas tierras?
Por supuesto que lo sabía, pero era necesario que cada uno de los príncipes que iban a inspeccionar esta tierra, entonces ellos tuviesen una visión de qué era lo que estaban viendo y también pudiesen tener una manera de expresar qué era lo que veían. Esto nos indica un principio espiritual muy claro. De acuerdo a cómo sea nuestra visión, así serán nuestras palabras. Óigalo bien, de acuerdo así como será nuestra visión, así serán nuestras palabras. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, lo que tenemos en nuestro corazón, eso en algún momento lo expresamos. Pero también lo que vemos, lo expresamos. Nuestras palabras son de acuerdo a la visión que tenemos. Es decir, que cuando oímos a una persona hablar palabras de duda, palabras de incredulidad, palabras de queja, palabras de insatisfacción, eso es lo que están viendo. Cuando alguien se expresa mal de su matrimonio, es porque eso es lo que ve. Cuando se expresa mal de su cónyuge, de su esposa o esposo, eso es lo que está viendo. Cuando se expresa mal de sus hijos, eso es lo que capta de ellos. Cuando se expresa mal de su congregación, eso es lo que está contemplando en la congregación. Y que no necesariamente es verdad. Ninguna de esas cosas que estamos expresando necesariamente tiene que ser real, tiene que ser verdad. Porque muchas veces es por la percepción que nosotros tenemos y que no sea la percepción espiritual. Porque dice el versículo 33 del capítulo 13 de Números: también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Este es el informe que están presentando aquellos que fueron enviados a inspeccionar la tierra, los espías, y se nos dice que ellos expresan que los hombres de allí eran tan gigantes, eran tan grandes, que comparados con ellos parecían entonces langostas los israelitas, mientras que ellos se veían enormes y gigantes. Pero aclara, a nuestro parecer, así era que ellos lo veían. Eso era lo que les parecía y por eso se estaban expresando de esta manera. Josué y Caleb en el capítulo 13 rápidamente intervienen y les dicen que se callen, porque ellos lo que están haciendo es transmitir palabras de desánimo al pueblo. Inmediatamente en el capítulo 14 pasa lo que acabamos de leer, y es que el pueblo empieza a llorar y empieza a quejarse y a decir: para esto nos sacó Dios de la tierra de Egipto, para matarnos en el desierto y para permitir que nuestros hijos sean llevados nuevamente ahora en esclavitud en la tierra de Canaán. Dice inclusive que se rebelaron contra Dios y pensaron en levantar un capitán y volverse a la tierra de Egipto. ¿Qué hizo toda esta rebelión? ¿Qué hizo todo este desastre dentro del pueblo de Israel? Que dice que Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros y la gloria del Señor apareció y había un gran tumulto en el pueblo. Todo esto fue por palabras de un grupo de personas que no tenían la percepción correcta de lo que les rodeaba. Ahora inmediatamente tenemos que ir a una aplicación muy práctica de esto. ¿Qué palabras está pronunciando usted? ¿Qué le transmite a las otras personas? ¿Qué le transmite a sus hijos? ¿Qué transmite a su alrededor como cristiano? En estos momentos, ¿cómo ve usted las cosas? ¿Como un desastre mundial que no tiene compón? ¿Como un desastre que va a venir sobre nuestra nación y que todo es horrible y que no hay nada que hacer? Entonces las personas que están a su alrededor empiezan también a quejarse y empiezan a murmurar. ¿Sabe usted que está desagradando a Dios con lo que está haciendo? Porque usted está viendo con los ojos carnales. Era verdad que habían gigantes en aquella tierra, pero ellos exageraban. Tampoco era que ellos quedaban del tamaño de una langosta, es decir, de un insecto, comparado con el tamaño de un ser humano. La desproporción no era de esa manera. Pero es que cuando usted no tiene la visión espiritual correcta, cuando usted ve y yo veo según la carne, entonces empiezo a ver las cosas más grandes de lo que son. Y en estos momentos muchos están viendo las cosas más grandes de lo que son. Están hablando de una debacle económica, de una debacle política y social a tal magnitud que pareciese ser que Dios se quedó pequeño. Porque recuerde que Israel era el pueblo de Dios. Y si ellos eran como langostas, entonces el Dios de ellos era un Dios de langostas. Era un Dios tan pequeño que no podía hacer nada ante los gigantes que estaban en la tierra.
Por eso dice la Biblia que Dios se irritó por la conducta de ellos. Dice el versículo 11 del capítulo 14, y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Es decir, he hecho tan grandes cosas, he hecho tan grandes maravillas y todavía no me creen, todavía me irritan expresándose de esa manera. Ahora mi pregunta muy directa hacia usted, mi amable oyente, ¿se ha olvidado de lo que Dios ha hecho por usted? ¿Se ha olvidado de lo que Dios ha hecho por nosotros? Estamos todavía de pie. Si usted está oyendo este mensaje, no importando la condición en la que usted se encuentre, lo importante es que Dios ha preservado su vida hasta ahora. Ha pasado por enfermedades, ha pasado por necesidades, ha pasado por dificultades y sin embargo todavía Dios lo tiene de pie. ¿Por qué no le cree a Dios? ¿Por qué tiene que vivir angustiado y desesperado y simplemente ver la necesidad que le rodea? Eso fue lo que sucedió con los espías. Ellos vieron a su alrededor las personas que estaban, sí vieron que habían beneficios, sí vieron que habían bendiciones en la tierra, pero que eran inalcanzables según ellos. Y nosotros también vemos que es inalcanzable que nos levantemos económicamente de la situación en que estamos, que es inalcanzable el poder superar el estado de salud en el cual nos encontramos, que es inalcanzable que las cosas vuelvan a su normalidad y que inclusive puedan marchar mejor. Sí es cierto que la Escritura nos dice que estamos viviendo principios de dolores y que muchas cosas más terribles que esta ocurrirán, pero usted no puede ir por la vida con una visión catastrófica de ver lo que le rodea. Vea al Dios que usted le sirve. No es un Dios de langostas, nuestro Dios no es un Dios de langostas. Usted cree que usted es del tamaño de una langosta y que Dios es tan pequeño que no puede hacer las cosas que ha prometido que hará. Este pueblo irritó a Dios, estos espías irritaron a Dios. ¿Usted sabe por qué? Porque ellos entonces simplemente vieron las circunstancias y creyeron que era imposible que Dios cumpliese lo que les había prometido. Mientras tanto, Josué y Caleb le mandaban a callar y les decían, este pueblo será como pan, los comeremos como pan porque Dios está con nosotros. Dios va a cumplir lo que ha prometido. ¿Y sabe qué ocurrió? Los 10 espías restantes fueron aniquilados por plaga de en medio del pueblo de Israel. Dios los exterminó y solamente Josué y Caleb quedaron de ellos, porque solamente sobreviven espiritualmente, porque solamente sobreviven en medio de la tribulación aquellos que le creen a Dios, aquellos que no ven lo que les rodea, sino que ven el tamaño del Dios a quien ellos le sirven. No es importante que los gigantes estén a nuestro alrededor, que los problemas sean gigantes. Ya ahora no tenemos a los habitantes de la tierra de Canaán como gigantes delante de nosotros, pero sí tenemos adversidades y circunstancias difíciles que nos hacen ver que son gigantes a nuestro alrededor. Tal vez usted vea en su matrimonio un gigante, un problema gigante, vea en su familia un problema gigante, vea en su necesidad económica un problema gigante, vea en su salud una catástrofe gigante. Pero en medio de todo ello hay un Dios que es más grande que todo ello. El cielo es su trono y la tierra es el estrado de sus pies. Entonces esto indica que nada es más grande que Dios. Dios es inmenso. Oiga, en los atributos de Dios hay un atributo que se llama la inmensidad de Dios. Dios es inmenso, lo llena todo, lo ocupa todo. No hay nada más grande que Él, porque Él llena todo lo que existe. Entonces, si Dios es más grande que todo lo que existe, deje de verlo como un Dios de langostas, véalo como un Dios que realmente es el más grande y gigante de todo lo que existe. Entonces, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces tenga cuidado cómo se expresa, cómo desanima a otros, porque eso puede llevarlo a quedarse postrado en el desierto. Dios dice, lea el capítulo completo 14 de Números y usted se dará cuenta que Dios dijo, todos ustedes quedarán postrados en el desierto y solamente Josué y Caleb que me creyeron entrarán en la tierra prometida. Muchos quedan postrados en la enfermedad, muchos quedan postrados en medio de la dificultad que están viviendo, muchos quedan postrados en medio de la necesidad. ¿Sabe por qué? Porque simplemente no creemos en lo que Dios ha prometido. Pero quiere usted sobrevivir, quiere usted mantenerse de pie y quiere heredar las bendiciones que Dios tiene para usted.
créale a Dios, y ese creer que usted tiene en su corazón, manifiéstelo en sus palabras. No me diga que usted cree en el corazón y que sin embargo sigue hablando como sigue hablando, y sin embargo se sigue expresando es de una manera derrotista y sigue repitiendo todo lo que los demás dicen, lo que los noticieros dicen, lo que las redes sociales dicen. Entonces usted se vuelve un pesimista destructivo, como hace todo lo que está a nuestro alrededor, dirigido por el maligno, porque el mundo entero está bajo el maligno, dice la Escritura. Entonces, no se exprese de esa manera, exprésese conforme a Dios. Sí es cierto, hay problemas grandes, sí es cierto, vivimos necesidades grandes, pero más grande es nuestro Dios, más poderoso es nuestro Señor. Y como nosotros lo creemos, creí, por lo tanto hablé, dice la Escritura. Si usted cree, entonces hable de acuerdo a lo que cree y no de acuerdo a lo que le rodea. Llame las cosas que no son como si fuesen. Llame las cosas que le rodean como la victoria que Dios le va a dar. Dios se va a glorificar en mi matrimonio, Dios se va a glorificar en mi país, Dios se va a glorificar en mi trabajo, Dios me va a proveer para esta necesidad, Dios me va a levantar de este lecho de enfermedad. Esa es la gente que le cree a Dios, esa es la gente que no irrita a Dios, esa es la gente que no desanima a Dios con su actitud. Y usted dice, ¿cómo desanimar a Dios? Sí, porque Dios tiene un propósito de bendecirlo, pero en la manera en que usted no se pone de acuerdo con Él, no pueden andar dos juntos si no están de acuerdo. No siembre desánimo en los demás, no desanime a los que le rodean, ni se desanime usted mismo, porque para transmitirle a los demás empieza por usted mismo. Entonces es hora de levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas. Eso se le dice a unos hombres y mujeres que están pasando por persecuciones terribles en la epístola a los hebreos. Están pasando por momentos en los cuales están pensando en volver inclusive atrás, y el Señor les dice por medio de su Santo Espíritu, les está diciendo, levanten las manos caídas y las rodillas paralizadas. Estamos en estos momentos pasando por adversidad, sí, nadie lo puede negar. Hay problemas grandes, sí, nadie los puede negar, pero eso no nos puede desanimar. Eso lo que nos tiene que llevar es a ver la inmensidad de Dios y levantar las manos caídas, las rodillas paralizadas, y empezar a expresar con nuestros labios lo que creemos en el corazón, y es la grandeza de nuestro Dios, es el poder de nuestro Señor, y que desde ahora ya no le haremos irritar más con nuestras palabras. Quiere hacer una oración conmigo porque considera que hemos fallado delante de Dios con las expresiones que hacemos, demostrando así nuestra incredulidad, demostrando así nuestra falta de fe y confianza en el Señor. Hagamos una oración juntos. Diga conmigo: Señor Jesús, te doy gracias por llevarme al Padre. Padre Celestial, tú eres inmenso, eres más grande que todo lo que estoy viviendo y todo lo que me espera por vivir. Por lo tanto, ahora, Señor, te pido perdón por las veces que con mis palabras expreso lo que hay en mi corazón: duda, incredulidad, temor. Pero, Señor, tú dices en tu palabra que eres grande en misericordia y verdad. Ten misericordia de mí, Señor, y que desde esta hora yo pueda, Dios mío, empezar a creer y expresar con mis palabras lo que creo, y de esta manera ver y disfrutar tus bendiciones y gloria que tienes para mí. En el nombre de Jesús. Amén y amén.